Saludos cordiales. Mi nombre es Marcela Hurtado, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, en la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad. Estoy cursando quinto curso en la sección nocturna. Esta vez voy a explicar un poco sobre la evidencia de auditoría. Su definición es la información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. Esto quiere decir que el auditor obtendrá la certeza suficiente y apropiada a través de las ejecuciones de sus procedimientos y comprobaciones para permitirle emitir las conclusiones sobre las que se fundamenta su opinión acerca de la información operacional, financiera, presupuestaria o de otra índole. También tenemos sus objetivos. El auditor debe obtener la evidencia necesaria que le permita juzgar si las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. También esta evidencia de auditoría debe ser de tal índole que se pueda confiar en ella. Debe ser apropiada y debe ser suficiente para que las conclusiones obtenidas en cada caso soporten de forma razonable la opinión sobre los estados financieros. Continuamos con la fiabilidad de la evidencia. Está en relación con la fuente de la que se obtenga y sus naturalezas. Tenemos la fuente, evidencia interna y evidencia externa. La evidencia interna está en poder de la empresa, es física y documental. La evidencia externa procede de fuera de la empresa. En esta llego a las conclusiones que la evidencia externa es más fiable que la interna. La evidencia interna es más fiable cuando los controles internos relacionados con ellos son satisfactorios. La evidencia obtenida por el propio auditor es más fiable que la obtenida por el ente auditado. Continuamos con su naturaleza. En su naturaleza encontramos la ocular, la oral, la documental y la escrita. En la ocular obtenemos inspección, observación y comparación. En la oral, la indagación, cuestionarios y encuestas. También tenemos entrevistas. En la documental encontramos comprobaciones, elaboraciones de informes, confirmaciones, inspecciones. En la escrita, cálculo y examen analítico. En esta llego a la conclusión que la evidencia en forma de documentos y manifestaciones escritas es más fiable que la procedente de declaraciones orales. También el auditor puede ver aumentada su seguridad cuando la evidencia obtenida de diferentes fuentes sea coincidente. Por último, debe existir una razonable relación entre el coste de obtener una evidencia y la utilidad de la información que suministra. También el auditor deberá obtener la evidencia con evidencias relevantes, suficientes y competentes. Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características, que son relevante, auténtica, verificable, neutral, la verificable es cuando ayuda al auditor a obtener las conclusiones. La auténtica, cuando es verdad en todas sus características. La verificable permite que una, dos o más personas lleguen a una misma conclusión. Y la neutral, libre de perjuicios. Es decir,
Ser personas abiertas y tolerantes, que nos ayuda a abrir la mente ante conclusiones variadas. ¿Qué nos permite tener una certeza razonable en las evidencias de auditoría? Pueden ser que los hechos revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados, que la evidencia son válidas y confiables, que exista relación entre estas y los hechos que se pretenden demostrar. Todo ello con el fin de fundamentar razonablemente los juicios, opiniones, conclusiones y recomendaciones que formule el auditor. A continuación vamos a ver sobre los tipos de evidencias. Tenemos examen físico, confirmación, documentación, observación, consulta, desempeño y procedimientos analíticos. El examen físico es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo intangible. El examen físico es un medio directo para verificar que en realidad existe un activo. Se considera como uno de los tipos más confiables y útiles de evidencias de auditoría. En este tenemos como ejemplo los inventarios, el arqueo de dinero y el arqueo de documentos. En la confirmación tenemos que es la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona, independiente, que verifique la precisión de la información que ha solicitado el auditor. Ejemplo, la confirmación bancaria, la confirmación de abogados y confirmaciones de clientes. A continuación vamos a documentación. Documentación es el examen que hace el auditor de los documentos y archivos del cliente para apoyar la información que es o se debe incluir en los estados financieros. Ejemplo, las facturas, los contratos de escrituras y demás documentos. Vamos a observación. En observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. Es necesario hacer un seguimiento de las impresiones iniciales. Vamos a consulta. Es obtener la información escrita o verbal del cliente en respuesta a algunas preguntas del auditor. Por lo general no puede considerarse como un concluyente. Ejemplo, una entrevista. Seguimos con desempeño. Desempeño, como indica el término, implica verificar la información de nuevo, una muestra de los cálculos y la transferencia de información que hace el cliente durante el periodo que se está auditando. Y por último tenemos los procedimientos analíticos. Procedimientos analíticos. Se utilizan comparaciones y relaciones para determinar si los saldos de las cuentas u otros datos son razonables. Ejemplo, comparar los márgenes, comparación de tablas, comparación de estados, etc. Es todo lo que puedo explicar sobre los tipos, sobre las evidencias de la auditoría. Muchas gracias.